Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, profe. ahí estamos. Bueno, ¿en qué anduvimos la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Multiplicación de vectores. Bien, habíamos terminado con el producto escalar, vectorial, mixto. Honestamente no me acuerdo. El Perdón. vectorial no lo hicimos bien, profe, me parece. Llegamos hasta el escalar. Llegamos hasta el producto escalar. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar. ¿Pudieron hacer algunos ejercicios? Sí, yo lo hice. Uno tuve una duda porque no entendí bien a qué se refería. Por ejemplo, mandó un vector a ver si lo tengo acá. Mandó un vector que era 5 menos 3 y menos k. Y yo que no sé, no entendía bien qué se refería menos k. Creería que es el sentido donde va el eje z. No, era la No, ok. componente del vector. Ok. Ahora lo vemos. Esperen que estoy abriendo el apunte. Eh, 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 eh. Ahí estamos. Así vayan entrando todos. Bueno, entonces, igualmente tenían la clase grabada, ¿no? De este tema, que no la habían visto. Les Grabó mandé esta clase y la clase del otro curso se ve, porque lo estuve viendo ahí. la clase del otro curso. Y es como que dura 40 minutos y está como 20 minutos nuestra clase y luego el resto es creo que con otro curso que vino a la clase. No, no, no. No, la clase que yo les subí es el video grabado, no es la clase en vivo. Ok, ok. Así que está toda la unidad seguida, Ah, ¿sí? está bien. Bueno, entonces, nos quedamos ahí, ya después que terminemos les voy a pasar la clase de matrices, que es la que nos correspondería hoy. ¿Por dónde van en la teoría? Hola. También estamos por acá, vamos al mismo nivel que usted más o menos. ¿Con Una clase de vectores? vectores, sí, y luego después la próxima va a ser matrices. Ah, todavía no empezaron. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Yo pensé que lo habíamos visto, que lo habíamos terminado a esto, pero veo que no. No sé por qué me quedé con esa, pensando eso. Bueno, igualmente, como les dije, la clase grabada está toda la unidad. Bueno, estos sí los hicimos, ¿no? Ejercicios para ver si los vectores son paralelos, perpendiculares o forman un ángulo. Sí, eso sí, profe. Bien, este lo vimos. Y tenían de tarea estos dos. ¿Sí? Hasta acá llegamos, acá dejamos. Bien. Bueno, ¿alguien pudo hacer estos de tarea? ¿Cómo les dieron? Si los pudieron hacer. El C sí lo hice y el D no sabía que era el menos K. El menos K es esta componente, sería como menos uno. Sí, ahí. Ah, Es pero, o sea, verdad. yo pensé que era menos 1K, Claro, pero el sí, tema es que en el C aparece como uno, o sea, 1i. Ah, pero Entonces es yo lo decía, mismo. No, ah, es lo bueno, mismo. bueno, entonces dije nada, me equivoqué yo. Menos K es menos uno por K, ¿sí? Ok. Y es que Entonces, yo lo tomé que que ese vector estaba en el eje Z, pero ujú. como no lo puede poner para ponerle que está dentro en el eje Z,
le puso menos K para decir que está yendo hacia abajo. Entonces yo lo tomé como así. Yo no Pero entiendo la bueno, imaginación que tiene. no Eh, sé, flashé duro. Pero bueno, sí. Esta es la forma cartesiana de un vector, ¿sí? El vector B tiene estas componentes, 5, menos 3 y menos 1. Fíjate que ahí tenés el I, el J y el K. Que no esté el 1 acá, vos te entiendo que te confundió porque acá sí estaba el 1, pero no importa. Si no está, es igual, el coeficiente es 1. ¿Sí? Entonces, esas son las componentes de B y las componentes de U son 3, menos 2 y 4, ¿sí? Y sí, estos son los versores, I, J, K, lo que me indica que el 5 está en el eje X, el menos 3 en el eje Y, el menos 1 en el eje Z. Y sí, va para abajo, efectivamente, está bien lo que decís, pero acá lo que importaba era sacar las componentes. Con estas componentes, ¿sí? Lo que hacemos es plantear el producto escalar, ¿sí? Y ver cómo son los vectores. En el primer caso, les quedaban que eran vectores paralelos. En el segundo caso, ¿qué les quedaba? ¿Alguien lo hizo? Tenían que Yo tengo, sacar, tengo una duda, sí, profe, sobre estos ejercicios, porque cuando me quedaba como el arco coseno de un sí. número mayor a 1. Entonces me daba error en la calculadora, no sé cómo tenía que actuar en ese. Capaz que es una pregunta muy tonta. No. A ver, ¿por qué te quedaba mayor? Eh, Porque me quedaba 22 sobre, eh, a Esto ver, es 5 por 3 más, bueno, 3 por 1 más 4 por menos 1. Si yo lo estoy haciendo acá en vivo. A mí el C me quedó 22 sobre la raíz de 11 por la raíz de 36. claro, al final queda el arco coseno de 2 por la raíz de 11 sobre la raíz de 3, que es mayor a 1. 18, acá es 14. Esto es 5 por 3 más 3 por menos 1, menos 3 por menos 1, que es 3 positivo, más esto que es menos 4. Entonces nos queda 15 más 3 menos 4. ¿Sí? 18 menos 4, 14. Es el producto escalar. ¿No? ¿Es de otra cosa? ¿Cuál es el DS? Y a mí me dio como dice ahí abajo 22. No, estoy hablando del D. Este dije que Ah, estos son El, paralelos los vectores acá. el D me dio 15 más 6 menos 4. 3 por... Ah, acá es 2. Yo me equivoqué acá. Tenés razón. Sí, más 6. Esto es 2. Sí. Es 15 más 6, 21 menos 4. Está. Perfecto. Menos mal que dijiste ahí porque ya estaba arrastrando el... Acá. Ese. En el caso de... Son paralelos. Eso creo que lo habíamos hecho. Incluso... esto me da 17 y raíz, el módulo de U es 9 más 4 raíz de... ¿Alguien más lo hizo para Raíz de corroborar? 21. ¿Cómo? De 21. Raíz. ¿Cuál? Tenemos... Yo los hice casi de todos, pero ¿cuál? Porque este ejercicio 10 creo que no coincidía con el 10 del apunte. ¿Puede ser que tengan diferentes números? no, sí, por supuesto, tienen diferentes números. Claro que sí. Entonces tenemos raíz de 35 y raíz de, esto es 9 más 4 más 16. Raíz de 29. Sí, Entonces 17 sobre raíz de 29 por raíz de 35. exacto. Y da alfa o el ángulo igual al arco coseno de 0,53 y da Claro, 57 grados 45 sí, minutos 3 segundos. Por lo tanto, da un exactamente, ángulo cualquiera. exactamente. O sea, tienen ese ángulo.
En el caso C, los vectores eran paralelos. Eso nos tiene que dar un coseno igual a 1 o un coseno igual a -1. ¿Cómo me daba cuenta que los vectores son paralelos? Porque fíjense que las componentes son proporcionales, unas del vector u con las del vector b. Si yo multiplico al vector u, que es este, por 2, me da el vector b. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vector u tiene 2 veces el módulo del vector b, ya sea, en este caso, del mismo sentido porque tienen las mismas componentes. Entonces ya vemos que son paralelos desde sus componentes. Por lo tanto, el coseno me tiene que dar coseno de tita o de omega, tiene que ser igual a 1 o menos 1. En este caso va a ser igual a 1, no me puede dar mayor que 1, ¿sí? Porque ya me lo están 1,10 me diciendo. dio. ¿Cómo? 1,10 me había dado ese. ¿Cómo te da 1,10? Sí. Vos tenés que hacerlo todo junto en la calculadora, cuando multipliques eso. Vas a tener que hacer u por b, que en este caso da 22, sobre módulo de u por módulo de b. Es decir, raíz de tanto por raíz de tanto, todo junto. Así, cuando te toma todos los decimales, todos los de la calculadora, te da directamente 1. Capaz que tendré mal las raíces calculadas, pero no creo. Y tiene que dar 1, digamos, los vectores son paralelos. Entonces, fíjate eso. Tenemos módulo de 9, tenemos raíz de 11, vas a hacer 22 dividido. ¿Cuánto te dio el módulo de u? El módulo de u, raíz de 11, Bien, y el módulo de b, raíz de 36. y fíjate que b es 6, o sea, 36 tenés acá, más 4, ya te da 44. O sea, tenés mal ese módulo. Ah, hice Te 2 faltó el al módulo de cuadrado b. menos 2 al cuadrado, hice. No, es positivo. Son 2 Claro. al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Todos son sumas. Bien, este módulo da 44. Entonces, cuando ustedes hacen todo junto en la calculadora de nuevo, 22 dividido raíz de 11 por, o sea, 22 dividido, paréntesis, raíz de 11 por raíz de 44, cierro paréntesis, todo eso da 1. Entonces, arco coseno de 1, 0. Implica que el ángulo es 0, por lo tanto los vectores son paralelos y del mismo sentido. ¿Estamos? El módulo de un producto escalar es igual al producto escalar. No, el módulo de un producto escalar no se puede sacar, porque el producto escalar da un escalar, entonces no le puedo sacar el módulo a un número. No sé a qué se refiere la pregunta. Bueno, en fin. Este ejercicio C les tiene que dar el coseno de 1. De nuevo, hagan todo junto en la calculadora. Y en el D les daba... Ahora ya me quedó. ¿Te quedó? Sí, 1 me da. Perfecto. Ahí estamos. Como decíamos acá, el coseno de 1 nos da un ángulo igual a 0. Entonces ahí vemos que los vectores son paralelos porque efectivamente se ve a partir de sus componentes. Y en este les daba un ángulo de 57 grados 45 minutos. Así que era un ángulo menor a 90. Bien, cuidado con eso, ¿sí? Es re fácil calcular los módulos, así que traten de no confundirse en eso que es sencillo, con lo que tienen en álgebra para renegar. Bien, ¿este no lo habíamos hecho? ¿No lo habíamos visto? Me parece que sí. Creo que sí. No me mientan porque estoy segura que vimos más que eso solamente. Llegamos hasta ahí. Hasta Eso este. quedó de tarea y ahí nos fuimos. Bien, ¿alguien puede...? Claro, no lo vimos. Hasta el ejercicio 10 hicimos. Recuerde que, profe, la clase pasada nos engañó. Nos compartió con el grupo 1K6, creo. No, con el 1T algo. Yo me olvidé qué curso era. Bueno, 1T y algo, sí. Es verdad, los compartí. No, porque me tenía que ir antes, entonces no podía darles toda la clase.
Bueno, pensé que se los había dado este, ¿no? Para mí en algún curso yo di todo este tema, y en todos los cursos hoy me dijeron que no di todo el tema. Entonces no sé si lo soñé o qué pasó. Me parece que algún curso me está mintiendo y yo estoy explicando 8 veces lo mismo, pero no importa. Vamos a explicarlo de nuevo. Ustedes no mienten. Los de la mañana me dicen a cada rato a mimir. Menos mal que ustedes no me dicen a mimir cuando les digo, bueno, dejamos acá, menos mal. Bueno, en breve lo van a decir. Bueno, entonces, vamos con este ejercicio 14. Dice, determinar el valor de K de manera que los vectores 4, 5 menos K, 4, 3, K y menos 4 sean ortogonales. ¿Sí? Fíjense que nuestras componentes en los vectores tienen una incógnita, ¿sí? Que es K. Es como si tuviese X, ¿sí? Mala idea de ponerle K. 4, 5 menos X, pensemos, 4, 3, X y menos 4, ¿sí? No se confundan esa incógnita con un versor. Bien, dice, si los vectores son perpendiculares, entonces, o sea, nos pide hallar ese valor de la componente para que los vectores sean perpendiculares. Y sabemos que para que los vectores sean perpendiculares, su producto escalar tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a plantear el producto escalar de esos dos vectores, ¿sí? Donde queremos despejar K. Vamos a decir 4, 5 menos K, 4, por 3, K y menos 4, es igual a 4 por 3, más Estoy dando 5 una menos, pérdida con esa acá. 5 menos K, es todo esto. Uy. Bueno, no, esto quiero. 5 menos K es una componente que es la segunda componente, ¿sí? Nuestra incógnita. 4 por 3 más 5 menos K, fíjense que hay dos comas ahí, ¿sí? 5 menos K por K más 4 por menos 4. Hablar de dos vectores, ¿sí? Si no les gusta acá le ponemos X. Vamos a ponerle X. ¿Qué otra letra les gusta? X. Ay, y esta es otra X. Ahí va. Entonces tenemos una X ahí, para que no se confundan, ¿sí? Tengo que calcular, adivinar no, calcular cuánto vale esa componente, ¿sí? Que en un caso es 5 menos X, en el otro es X, ¿sí? Entonces, planteamos el producto escalar como la multiplicación de las componentes homólogas, ¿sí? ¿Y a qué vamos a plantear? Ese producto escalar igualado a 0, porque dijimos que los vectores tienen que ser perpendiculares. Entonces resolvemos los términos. 4 por 3, 12, más 5 por K es 5K, menos K por K es menos K al cuadrado. Más 4 por menos 4 es menos 16. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, ¿sí? En función de K. Es decir, tenemos K al cuadrado, entonces resolvemos. Bueno, este 12 con menos 16 nos da menos 4 más 5K menos K al cuadrado es una ecuación cuadrática, igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Con la fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la resolvente, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bhaskara. Claro, encontramos los valores de K, resolviendo con esa fórmula, y encontramos que K vale 1 y 2. Perdón, 4 y 1. 1 y 2 no. K1 es 4, K2 es 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando K vale 4, el producto escalar, o sea, si K vale 4, acá voy a poner 4 y acá voy a poner 4, y el producto escalar entre esos vectores es igual a 0. Por lo tanto, cuando K vale 4, ¿sí? Esos dos vectores son perpendiculares, ¿sí? Y cuando K vale 1, se cumple lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a verificar si eso es así. Reemplazamos, por ejemplo, por K igual a 4, entonces decimos 4, 5 menos K, 4. ¿A qué vector es igual esto? A 4, 5 menos 4,
¿sí? Reemplazamos ese k por 4 y 4. Entonces 4, 5 menos 4 es 1 y 4. Y el otro vector, 3k y menos 4, pasa a ser 3, 4 y menos 4. Entonces, cuando hacemos la multiplicación escalar de estos dos vectores, tiene que darnos igual a 0. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Y 4 por menos 4, menos 16. ¿Sí? Entonces, 12 más 4, 16, menos 16, 0. ¿Sí? Se verifica que cuando k vale 4, los vectores son perpendiculares. ¿Sí? Les queda de tarea hacer este. Cuando k vale 1, ¿sí? Ese producto es igual a 0. ¿Qué les parece que les va a dar? 0. 0, exactamente, porque esa ecuación cuadrática de la que partimos se verifica para estos dos valores de k. Entonces eso quiere decir que con los dos valores de k, los vectores son perpendiculares, ¿sí? Bien, ¿se entendió este ejercicio? Muy fácil, muy de parcial, muy facilísimo. Fácil, recontra, muy fácil. Una pavada. De parcial en un... Tome ese entonces, por favor. Este dentro de un ítem. Dentro de un ejercicio que tenga 8 ítems. Y uno de esos es este. Después lo veo de vuelta. Ven, sí, ya está grabada la clase. Hoy era para sacar dudas, pero bueno, seguimos en la misma. Vamos con el producto vectorial. Bueno, entonces se entendió el producto escalar, se entendió la definición de producto escalar, el objetivo del producto escalar, qué nos da el producto escalar como resultado. Bien, vamos a seguir entonces, producto vectorial. El producto vectorial o producto cruz es U vectorial B, ¿sí? Es U cruz B. Y se resuelve como una matriz, ¿sí? La definición del producto vectorial es U por B, o U cruz B, igual al módulo de U por el módulo de B por el seno de omega, ¿sí? Que es, omega es el ángulo que están formando los vectores U y B, ¿sí? El ángulo que forman U y B es omega. Entonces, ahora en vez de usar el coseno, usamos el seno, ¿sí? Esta es la definición del producto vectorial. El producto vectorial me va a dar como resultado un vector, ¿sí? Entonces, cuando yo haga U vectorial B, voy a obtener un vector al que podemos llamar W, que es este, que es perpendicular a el vector U y al vector B, ¿sí? Y al ser perpendicular, también a ellos dos, es perpendicular al plano que están formando, el plano en el que están contenidos, ¿sí? Estos dos vectores, que sería este plano, ¿no? Este plano que está acá abajo. Y a su vez, si yo saco el módulo de este vector, ¿sí? Como ya sabemos sacar módulos de un vector, ese módulo del vector es igual a el área del paralelogramo formado por esos dos vectores, ¿sí? Esta figura es un paralelogramo, entonces el módulo del vector es toda esta área, ¿sí? Toda el área del paralelogramo es el módulo de este vector, ¿sí? Entonces, el producto vectorial, de nuevo, me da como resultado un vector. Ese vector es perpendicular al plano que contiene a U y a B, y por ende perpendicular a U y perpendicular a B, o sea, el ángulo que hay acá es 90 grados, ¿sí? Con respecto a cualquiera de los dos vectores, y a su vez es perpendicular al plano en el que se encuentran U y B, ¿sí? Y por último, cuando tenemos ese vector resultante, si le sacamos el módulo al vector resultante, vamos a obtener el área del paralelogramo formada por estos dos vectores, ¿sí? Entonces, vamos con un ejemplo.
¿sí? Dice, con los siguientes incisos, encontrar el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores U y B, ¿sí? Bueno, acá tenemos uno solo, me parece, a ver, sí. Bueno, acá, U y B. Entonces, el módulo del vector W es equivalente al área del paralelogramo. El módulo. Bien, entonces tenemos los vectores U y B. Y nos pide encontrar el área del paralelogramo formada por esos vectores. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar el producto vectorial, ¿sí? Es decir, primero voy a obtener el vector perpendicular a U y B, que sería un vector, ¿sí? Que estaría como perpendicular a estos dos, es decir, acá, ahí, ese sería W, y luego voy a calcularle el módulo a este vector W, ¿sí? El módulo de W va a ser el área del paralelogramo que estamos buscando. Entonces, para calcular este producto vectorial, voy a plantear una matriz de orden 3×3, que es esto, donde en la primera fila vamos a escribir los versores I, J, K, ¿sí? Siempre en orden. En la segunda fila vamos a escribir al vector U, y en la tercera fila vamos a escribir al vector B, ¿sí? En orden como aparecen acá. Primero los versores, segundo el vector U, tercero el vector B, ¿sí? Bien, después lo que vamos a hacer es, o por el método de Sarrus, que se llama, lo que ahora les voy a explicar, o por este método que está expresado acá, que es el método de Laplace, lo que vamos a hacer es calcular esta matriz, ¿sí? O mejor dicho, calcular o resolver este producto vectorial, ¿sí? Que como resultado nos va a dar un vector. ¿Estamos? Entonces, a ver si lo tenemos acá, no, bueno. Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a hacer el primer método. El método que se llama de Laplace, es este que está resuelto acá, nos dice que vamos a tomar una fila de nuestra matriz 3×3, ¿sí? Y de esa fila vamos a ir extrayendo los elementos. Entonces, este producto vectorial va a ser igual a multiplicar nuestro elemento, ¿sí? De la fila que llamamos A y J. Ahora les voy a explicar qué es esto. Quédense tranquilos. Y más J por el M completo. M y J. ¿Sí? Bien. ¿Qué es todo esto? Esto dice el método. Vamos a tomar una fila de nuestra matriz. ¿Sí? Esto es una matriz de orden 3×3. 3 filas, 3 columnas. ¿Sí? Tomamos esta fila. Tomamos esta fila de la matriz, la primera, ¿sí? Entonces vamos a ir extrayendo cada elemento, ¿sí? De esta fila. A eso se le llama A y J, al elemento de la fila. O sea, si lo vieron en la teoría, ya lo tienen que haber visto esto. Vamos a ir tomando cada elemento A y J de nuestra fila elegida, ¿sí? Fíjense que yo los voy extrayendo al I, J y K. A eso lo vamos a multiplicar por todo esto, ¿sí? Que ahora vemos qué es, y lo vamos a multiplicar por lo que se llama también menor complementario. ¿Sí? Entonces, extraemos, como dijimos, el primer elemento de nuestra matriz, el primer elemento de la fila, que es el I. Extraemos el I acá. Esto sería el A y J. A eso lo vamos a multiplicar por -1 a la I más J. ¿Qué es I más J? Es la fila I, la columna J. ¿Sí? Entonces, como nuestra I se encuentra en la fila 1, columna 1, I más J sería 1 más 1. Entonces, -1 al cuadrado nos da un 1 positivo. ¿Sí? Eso me indica que el signo de esta I es un más, o sea, un positivo, por lo tanto no se escribe. ¿Sí? Bien. Sí.
¿podría volver a explicar eso de cómo hizo para llegar al uno positivo? ¿Qué multiplicó? Va de nuevo. Presten atención y escuchen toda la explicación, porque esto va todo junto, ¿sí? El método dice que voy a multiplicar A y J, que es el elemento de la fila que yo estoy eligiendo, por menos 1 a la I más J, por el menor complementario que se llama M y J. Entonces, A y J representa a cada elemento dentro de la fila. El primero es el I, entonces voy a tomar este I, ¿sí? Que es ese que saco ahí afuera. Multiplicado por menos 1 elevado a la I más J. I es la fila donde se encuentra este elemento. J es la columna donde se encuentra este elemento, ¿sí? De nuevo, este método se llama método de Laplace. Si ya vieron el producto vectorial en la teoría, lo tienen que haber visto. Entonces, menos 1 a la 1 más 1. Fila 1, columna 1, donde se encuentra este elemento I. ¿Sí? Fila 1, columna 1. Entonces No nos tuvimos queda... teoría, profe. Por eso no entendemos mucho. Ay, No, chicos. Va, profe, yo personalmente. profe, una aclaración, corríjame si lo hago mal. No hay que confundir usted está llevando el I más J al vector I y el vector J que está dentro de la matriz. Quizás por ahí se puede llegar a confundir que están usando las mismas letras. Sí, entiendo lo que decís. Este I es el versor y este I más J es la fila y la columna. Quizás por ahí se están confundiendo. Sí, puede ser. Chicos, igualmente les digo que esta clase ya la tienen grabada, así que ya no tienen como excusa. Ya esto lo tienen que haber visto porque era de la semana pasada. Yo les dejé la clase para la semana pasada no la vieron y se las expliqué, y llegamos hasta la mitad. Entonces, ahora tuvieron una semana más y tampoco la vieron, y tampoco entienden el método, ni tampoco me dejan terminar de explicarlo. Entonces, bueno, digamos, hagamos un poquito de esfuerzo, porque yo no voy a dar la clase 50 veces hasta que ustedes lo entiendan, pero en realidad no lo entienden porque no me dejan ni terminar de explicar, ni tampoco ven el video donde ya lo expliqué, digamos. Entonces, bueno, o una cosa o la otra, porque yo estoy trabajando el triple y ustedes no están haciendo ni un ejercicio. Entonces, bueno, media pila. Lo voy a explicar una vez más y de nuevo. Ya no hay excusas para no tuve teoría o lo que sea. Esto ya lo tienen explicado y grabado desde la semana pasada, ¿sí? Todo entero, porque yo di todo el tema de vectores ya la semana pasada, lo dejé en el aula virtual. Todos lo tenían que haber visto para esta clase. Si la mitad no lo vio, bueno, yo lo lamento. No puedo hacer yo lo que tienen que hacer ustedes. Lo siento. Lo voy a explicar una vez más y no lo voy a volver a explicar. Y el que no lo entendió, bueno, rebobine el video 50 veces. Así es, yo no hago más esfuerzo del que ya estoy haciendo. Vamos de nuevo por última vez. Tenemos los elementos I, J, K, que son los versores, ¿sí? En los ejes y en los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Eso es una cosa. Versores I, J, K. ¿Sí? Después tenemos, a su vez, dentro de una matriz, lo que se llama I y J, que son las filas y las columnas dentro de una matriz. ¿Sí? Entonces, todo este método, que se llama método de Laplace, o del menor complementario, o método, perdón, de cofactores, se reduce a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Es decir, voy a tomar los elementos de la primera fila, donde tengo los versores, por eso tienen ese sombrerito arriba, ¿sí? Porque son versores, y los voy a extraer de la matriz, ¿sí? Fíjense que todos están multiplicando a otra matriz de menor orden, y los voy a multiplicar por menos 1 a la I más J. ¿Qué es este I más J? Ese I más J corresponde a la fila y columna donde se encuentra ese elemento, A, I, J. ¿Sí? Entonces, no sé por qué igual no tuvieron teoría, porque deberían haber tenido la clase.
Entonces, menos 1 a la I más J es igual a menos 1 a la 1 más 1, ¿sí? Entonces, menos 1 a la 1 más 1 es menos 1 al cuadrado. Por ende, tenemos menos 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Vamos a decir I multiplicado por 1 positivo me da ese más acá adelante. Entonces, para obtener luego el MIJ es igual al menor complementario. Voy a tapar la fila que contiene ahí y la columna que contiene ahí, y voy a obtener la matriz que queda, que es esta, a la cual se le llama menor complementario. 2 menos 1, 0 y 1. ¿Sí? Ese es el menor complementario. Entonces, A y J es el I. Este menos 1 a la I más J me da un 1 positivo que no se escribe, ¿sí? Y este M y J es este menor complementario. Ese es nuestro primer término. Vamos al segundo término, al segundo elemento de la matriz, que es al segundo elemento de la fila que estamos extrayendo, que es J. Vamos a multiplicar J por menos 1 a la I más J. J se encuentra en la fila 1 y columna 2. Entonces, menos 1 a la 1 más 2. Eso sería igual a menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es igual a menos 1. Por eso aparece el menos J. ¿Sí? Entonces, A y J es J. Todo este término es menos 1. Y el menor complementario, que surge de multiplicar, que surge de tapar la fila y la columna donde se encuentra J, nos da esta matriz, que es 3, menos 1, 3 y 1, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Entonces ahí tenemos nuestro segundo término de este producto vectorial que estamos resolviendo. Vamos al último. El último elemento es el K. Extraigo el K, multiplico por menos 1 a la I más J. K se encuentra en la fila 1, columna 3. Entonces, menos 1 a la 1 más 3 es igual a menos 1 a la cuarta, o sea, 1 positivo. Por eso aparece ese más. Y si tapamos la fila y la columna de K, aparece esa submatriz que es 3, 2, 3 y 0, que se llama menor complementario. Entonces ahí tenemos nuestro tercer término. Ahora, ¿cómo vamos a resolver estas matrices? ¿Cómo vamos a resolver este producto escalar, este producto vectorial? Fíjense que tenemos las componentes I, J y K, que son los versores, ¿sí?, de mi vector. Acuérdense que este producto vectorial da un vector. Entonces, vamos a resolver estas submatrices o estas menores complementarios de este modo. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Es decir, decimos 2 por 1 menos 0 por menos 1. Entonces, todo eso multiplicado por I. Dijimos 2 por 1 menos 0 por menos 1. Así es el método. ¿Sí? Esto sería el primer término, que va acompañado por I. Segundo término, menos J por 3 por 1 menos 3 por menos 1. 3 por 1 menos 3 por menos 1. Esta sería la segunda componente. Tercera componente, 3 por 0 menos 3 por 2. 3 por 0 menos 3 por 2, multiplicado por K. ¿Sí? Entonces, resolvemos este paréntesis. 2 por 1, 2, esto vale 0, 2 por I. 2 por I. Resolvemos la segunda. 3 por 1. Más 3, 6. 3 por 1 menos 1 por 3. ¿Sí? Esto nos da
menos 3, 3 menos 3 nos da menos 6, ¿sí? Nos da, digamos, esto sería un más, mejor dicho. 3 más 3 nos da 6 positivo, con ese menos nos da menos 6 por J. Y por último, 3 por 0, 0, menos 2 por 3, 6, menos 6 por K. Y ahí tenemos las tres componentes de nuestro vector W. Ahora, como el ejercicio nos pedía obtener el área del paralelogramo, es decir, con este vector W, que era el vector perpendicular, que dijimos que estaba acá, si le sacamos el módulo a ese vector resultante, vamos a obtener el área, ¿sí? Todo esto del paralelogramo formado por U y por B. Entonces, vamos a buscar el módulo de este vector. Es igual a 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Entonces obtengo 4 más 36 más 36, raíz cuadrada de 76, ¿sí? Que es igual a 2 por raíz cuadrada de 19, unidades de superficie se escribe, ¿sí? Entonces ahí obtenemos el área del paralelogramo que pedía el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, se entendió. Perfecto. Bien, me alegro. Vamos al ejercicio Yo me que pierdo con sigue. todas las letras, profe. Con las letras IJK, Sí, sí, sí. sí, es Profe. complicado, pero después O sea, van en a la ver primera, que... esa de 3, ya me pierdo. Profe, Sí, una consulta. Ahí nosotros estamos resolviendo cuando logramos tener el menor complementario, la matriz menor complementaria, estamos teniendo una matriz de 2 por 2 y la resolución es una multiplicación menos la multiplicación del secundario. Pero si la matriz no hubiese quedado de orden superior, estoy haciendo la suma de los principales menos la suma de los secundarios. a ver, ¿cómo te quedaría una matriz de orden superior? Siempre vas a tener, Tenés razón. en un producto vectorial, te va a quedar siempre Sí. una matriz 3 por 3, y cuando saques el menor, te va a quedar una 2 por 2. No hay forma en el espacio, tienes razón. En el espacio no hay Claro. forma que te quede. No hay Está bien. forma que te quede una mayor para esto. Cuando resolvemos determinantes y usamos este método, es otra cosa. ¿Sí? Acá, no sé si me lo preguntas por eso. No, porque No, quería saber qué pasaba cuando la matriz era mayor de 2 por 2, si era 3 por 3, pero tiene razón, en este caso en el espacio no hay forma que te quede en este tipo de ejercicio una matriz superior de 2 por 2. Claro. No te va a quedar más grande, ¿sí? Bien. Igual si hubiese quedado una matriz, por ejemplo, de orden 4, siempre van a ser matrices cuadradas, así que siempre vamos a poder hacer la resta de las diagonales principales menos la secundaria. Claro, bueno, pero en este caso no te va a quedar así. No te va a quedar una que no sea de orden 2, ¿sí? A ver, la J da 6, pero el signo es menos, así que, bueno, ahí están hablando. Bien, siempre es diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿sí? Acá quedaba menos menos, por eso es, todo este paréntesis es más 6, y con ese menos queda el menos 6 de ahí, ¿sí? Bueno, entonces, de nuevo, bueno. Entonces, ahí tenemos el vector, acuérdense que el producto vectorial da un vector como resultado, por eso están las componentes IJ acá, ¿sí? Y por último, el módulo de ese vector representa el área del paralelogramo que pedía el ejercicio, ¿sí? Bueno, otra forma de resolver este producto vectorial es haciendo por Sarrus, ¿sí? Que es otro método. El que recién vimos, dijimos que se llama de cofactores. Otro método es el método de Sarrus, ¿sí? Que podemos decir I, J, K, 3, 2, menos 1, 3, 0 y 1. ¿Cómo se llama este? Sarrus. Entonces, fíjense que tenemos la misma matriz, ¿sí? IJK, 3, 2, menos 1, y 3, 0 y 1, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es copiar debajo de la última fila, vamos a copiar las dos primeras filas. ¿Sí? Voy a cambiar el color, a ver si, para que quede... Ah, no, bueno, no me lo cambio. Me lo cambio para todo. Entonces volvemos a copiar las primeras filas y la segunda fila, debajo de la última, ¿sí? 3, 2 y menos 1. Bien. Entonces, vamos a... Acá tenemos una matriz para multiplicar, para resolver, digamos, por Sarrus, ¿sí? Como dijimos, copiamos las dos primeras filas debajo de toda esta matriz. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a multiplicar las diagonales principales vamos a multiplicar diagonales principales y sumar, ¿sí? Y después vamos a restar las diagonales secundarias. Entonces, esto sería igual. Vamos de a poco. 1 por 2 por 1. Por favor, silénciense, así puedo seguir. Y por 2 por 1 más 3 por 0 por K más 3 por J por menos 1. Cierro el paréntesis. ¿Hasta ahí vamos? Y por 2 por 1 más 3 por 0 por K más 3 por J por menos 1. Ahora vamos a restar las diagonales secundarias. Pero, che, ¿por qué no me cambia el color? Ahí estamos. 3 por J por 1, 3 por 0 por menos 1, y 3 por 2 por K. Entonces, escribimos acá. Esto todo dentro de la misma ecuación. Menos. Dijimos 3 por J por 1, menos I por 0 por menos 1, menos 3 por 2 por K. ¿Sí? Bien, ¿se ve cómo hicimos? Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces resolvemos esto. Fíjense que acá nos queda 2 por 1, 2 por I, nos da 2I. 3 por 0 se va a este término, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el 2 por I. 2 por I, ¿sí? Fíjense que el otro término que tiene I tiene un 0 multiplicando, entonces ahí nos aparece la componente 2 por I. Vamos, más 3 por 0 por K, esto nos da 0. 3 por J por menos 1 nos da menos 3J. Menos 3J, ahí aparece el menos 6J. ¿Sí? Y por último, menos 3 por 2 por K. Entonces ahí aparece el menos 6 por K. ¿Sí? Y ahí tenemos las componentes de nuestro vector por el método de Sarrus. ¿Sí? Bien, ¿se entendió entonces? ¿Nos da lo mismo que el anterior? Más fácil, profe. Más fácil, exactamente. ¿Entendido? Mucho más Sí, profe. fácil, sí, exactamente, más fácil. Y miren otra cosa, más fácil todavía. Si en vez de querer escribir las dos filas, como acá, no quiero escribir las dos filas, hacemos esto. 1 por 2 por 1, más 3 por 0 por K, más J por menos 1 por 3. ¿Sí? Y ahí tenemos los tres primeros términos. Borramos todo, menos 3 por 2 por K, menos 3 por J por 1, menos 0 por 1 por I. Y ahí tenemos los otros tres términos, ¿sí? Entonces no quiero escribir nada,
lo único que hago es la multiplicación de las diagonales principales, ¿sí? Con la resta de las diagonales secundarias. Entonces no escribo nada, más fácil todavía. Y obtengo el mismo método de Sarrus, ¿sí? Ese es el método de Sarrus para vagos como yo, que lo hago así y no hago esto de copiar de nuevo. Pero ustedes mientras están practicando lo tienen que copiar de nuevo, así no se les hace un lío bárbaro. El paréntesis bueno. ese de i por 0 por menos 1, ¿cuál sería el resultado? Y por 0 por menos 1. ¿Qué te parece? 0. 0. 0. ¿Sí? Cualquier cosa por 0 me da 0. Entonces nos queda simplemente este 2 por 1 por i acá. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Entonces ahí tenemos los dos métodos, el método de cofactores y el método de Sarrus, ¿sí? Como les digo, para cuando empiecen a practicar, usen esto de copiar las dos filas, las dos primeras filas, la que tiene a los versores, la que tiene al primer vector, debajo de toda la matriz y vayan multiplicando así. Y después van a ver que cuando ya lo hagan muchas veces, se van a dar cuenta de esto que hice recién, que fue más rapidito. Bueno, estamos entonces, vamos a seguir. Este es el producto vectorial, se los presento. Mucho gusto, seguimos adelante. Vamos con el producto mixto. Si estamos viendo los tres productos, rapidísimo. El producto mixto es justamente la mezcla de los dos anteriores, producto vectorial y producto escalar. El producto mixto nos da como resultado un escalar, ¿sí? Ese escalar va a representar un volumen, ¿sí? En el primer caso dijimos que el producto escalar nos daba un escalar, ¿sí? Un número. El producto vectorial nos da un vector, el producto mixto nos da un escalar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el producto mixto? El producto mixto se da entre tres vectores, o sea, necesito tener tres vectores porque estoy usando los dos productos. Tenemos U vectorial B escalar W. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es U vectorial B. Entonces, U vectorial B, ¿qué me va a dar por resultado? Un vector, este primer producto. Un vector multiplicado en forma escalar por otro vector me va a dar un escalar. Por eso el resultado de este producto mixto es un escalar, ¿sí? Y fíjense que consiste en poner en orden las componentes del vector U, luego las del B y luego las de W, ¿sí? Entonces, esto de nuevo es una matriz de orden 3×3 que se va a resolver igual que antes, o sea, con el método de cofactores o con el método de Sarrus, ¿sí? Así que ya ahora vamos a ver qué fácil se resuelve esto. Este escalar resultante de la multiplicación del producto mixto es un volumen, representa un volumen, el volumen del paralelepípedo, que es esta figura, formada por los vectores U, B y W que están incluidos en este producto mixto, ¿sí? Fíjense que decimos que el vector U y el vector B forman este paralelogramo de acá abajo, que es la base de este paralelepípedo, ¿sí? Entonces, este paralelogramo formado acá, que es como un cuadrado al que lo estiro de esta punta, ¿sí? Y el vector W se encuentra en otro plano, ¿sí? Con respecto a U y con respecto a B. Entonces, como se encuentra en otro plano, esto hace posible que los tres vectores formen esta figura que tiene un volumen, ¿sí? Esta figura que no es plana. ¿Se entiende? Plano sería esta cara, por ejemplo. Plano es esta cara. Todo este cuerpo es un paralelepípedo que tiene un volumen. Para que exista un volumen, necesito tener, como mínimo, dos planos, ¿sí? Entonces, y dos planos no paralelos, además. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el vector V y W van a formar esta figura, este paralelepípedo, ¿sí? Y que el producto mixto me da como resultado el volumen de este paralelepípedo. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué, mi amor?
Bueno, vamos al ejercicio 15. Dice, calcular el volumen del paralelepípedo generado por los vectores A, B y C. Entonces, como dijimos hace un ratito, para calcular este producto mixto, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en orden a los vectores A, B y C. ¿Sí? Entonces tenemos al vector A, el vector B y vector C, los ponemos en orden como aparecen en el producto mixto. Y vamos a resolver, como dijimos, por Sarrus, que les pareció el método más fácil. Entonces copiamos la primera y segunda fila, ¿sí? Debajo de la última, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 1, lo volvemos a copiar, y multiplicamos, ¿sí? Las diagonales principales sumando, y restamos las diagonales secundarias, ¿sí? Entonces, esto nos queda como 1 por 1 por 5, más 0 por 0 por 0, más 0 por 0 por 1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el primer término. Según menos 0 por 1 por 0, menos 1 por 0 por 1, menos 5 por 0 por 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las otras restas, y como fíjense que tenemos tantos ceros, el único término que es distinto de 0 es el primero. Por lo tanto nos queda 1 por 1 por 5, más 0, menos 0, menos 0, menos 0, igual a 5. Entonces nuestro volumen es igual a 5. El producto mixto es igual a 5, y por lo tanto el volumen del paralelepípedo formado por A, B y C es 5. Se escribe 5 unidades de volumen. ¿Se entendió? Yo lo que no entendí es por qué se le agregan 2 filas en vez de una, como hicimos en otro ejercicio. En el anterior también agregábamos 2 filas. Ya lo borré. En el Cierto. anterior agregábamos IJK y la segunda fila, solo que estabas agregando Cierto. un vector, ¿sí? En esta agregamos las 2 mismas filas, las 2 primeras. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces ahí tenemos el volumen. Sí, ¿alguien más quería preguntar algo que habló a la vez? ¿Cuándo resta es desde arriba para abajo? Es lo mismo, o sea, desde esta o desde esta es lo mismo. La resta, la suma también es lo mismo, porque estamos sumando términos, da igual. No importa cuál sumamos antes o después, la resta es lo mismo. Podemos restar desde acá abajo o desde acá arriba, da igual, da el mismo resultado. Bueno, vamos a ejercicios de tarea. Tenemos los vectores U y W, y se pide hacer el producto vectorial de U y W. Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Vamos a plantear la matriz, donde la primera fila es IJK, la segunda fila es el vector U, o sea, 2, 1, 3, y la tercera fila es el vector 0, 2, 1. Entonces van a resolver por cualquiera de los métodos el producto vectorial. ¿Qué les va a dar eso como resultado? Un vector. Un vector, ¿sí? Vamos a llamar a eso el vector UW. UW. Que sería equivalente al área del paralelogramo. No, el módulo de este vector. Del módulo. Ahí va. El punto B pide el área del paralelogramo definida por UW. Entonces, al vector que obtuvimos antes, le sacamos el módulo, ¿sí? Y eso me va a dar el área del paralelogramo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el módulo del vector UW es igual al área, ¿sí? Y por último, fíjense que nos pide el volumen del paralelepípedo definido por V y el vector U vectorial W, o sea, este vector UW. Es decir, que vamos a tener nuestro producto mixto como U es vectorial W escalar UW, siendo este un vector, ¿sí? Aparte, al que llamamos así. ¿Sí? Entonces esto, ¿qué me va a dar? El volumen. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer el producto mixto entre el vector U y el vector W, y
el vector que obtuvimos acá en este ítem A. ¿Sí? Entonces los vamos a escribir así, U, B y el U, perdón, U, W y el UW. ¿Sí? Y lo vamos a resolver de esta manera. ¿Se entiende la tarea? Sí. Sí, profe. Sí. Siempre es vectorial primero y después escalar, exactamente. Siempre es así, primero vectorial, después escalar. Porque si haríamos primero el escalar, eso nos da un escalar y no lo podemos multiplicar con un vector. ¿Sí? Si damos vuelta a esta multiplicación. Entonces primero es el escalar. Bueno, entonces hasta acá llegamos, porque acá creo que terminamos. Terminaría al apunte, si no me... Ah, bueno, hay otro ejemplo. No, antes atrás. Bueno, entonces esto les queda como tarea, ¿sí? Hacer esto que es muy fácil, pero para que ustedes practiquen producto escalar y vectorial, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otro, si me había olvidado todo este. Tenemos otro ejercicio, a ver qué más, y hay más tareas. Bien. Tenemos, uy, ¿por qué me fui? Tenemos otro ejercicio que es un ejercicio de encontrar los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos puntos en el plano que tienen dos componentes, ¿sí? A, B y C. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar estos ángulos alfa, beta y gamma, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay varios ejercicios de triángulos en los apuntes. Por eso les traje como uno de ejemplo. Para calcular estos ángulos interiores vamos a usar el producto escalar, ¿sí? Donde decimos que el producto escalar es U por B igual a el módulo de U por el módulo de B por el coseno de omega, siendo omega el ángulo que está formado por dos vectores. ¿Qué dos vectores tenemos acá? Fíjense, en este triángulo podemos decir que tenemos, como yo tengo los puntos que son los vértices, podemos tener el ángulo alfa está formado por el vector AB y el vector AC. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Este ángulo alfa. Sí, profe. Bien, entonces para sacar el ángulo alfa, ¿qué vectores tengo que utilizar? El vector AB y el vector AC. ¿Cómo hago para sacar vectores a partir de puntos? ¿Se acuerdan que restamos componente final menos inicial, punto final menos inicial? Entonces, vamos a decir, para sacar el ángulo alfa, primero tengo que sacar los vectores AB y AC. Para sacar los vectores AB y AC, tengo que restar las componentes final menos inicial. Entonces, vamos a plantear el vector AC va a ser igual a C menos A. C es un punto, A es otro punto, ¿sí? C tiene componentes 1, 4 y A tiene componentes menos 1, 0. Entonces, 1 menos menos 1 es 1 más 1, 2. 4 menos 0, 4. ¿Sí? Y ahí el vector AC tiene componentes 2, 4. Vamos con el AB, restamos B menos A, menos 2, 1, menos 1, 0. Estos puntos estaban dados en la consigna, ¿sí? Entonces, menos 2, menos 1, nos da menos 1, 1 menos 0 nos da 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos vectores. Y ahora como tenemos los dos vectores, ¿qué vamos a hacer? Del producto escalar, vamos a despejar el coseno del ángulo, porque lo que yo quiero es el ángulo, ¿no? Entonces eso va a ser igual al producto escalar entre estos dos vectores, AB y AC, dividido el módulo de AB por el módulo de AC, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? El producto escalar entre AB y AC, ¿sí? Entre estos dos vectores. Vamos a decir menos 1, 1 y 2, 4. Menos 1 por 2 es menos 2 y 1 por 4 es 4. Entonces menos 2 más 4 nos da 2 positivo. Por lo tanto nuestro numerador es 2. El módulo del vector AB es 2, es raíz de 2. El módulo del vector AC es raíz de 20. Entonces 2 sobre raíz de 2 por raíz de 20. Acuérdense que esto en la calculadora va todo junto, ¿sí? Metemos todo esto dentro de un paréntesis en la calculadora. Y a eso arco coseno, ¿sí? Y finalmente el ángulo nos da
71 grados 33 minutos. ¿Sí? El primer ángulo que es alfa, o sea, este. ¿Se entendió? Este primer ángulo. Sí, profe. Yes. Son vectores del plano porque el triángulo es una figura que está en el plano. Si no, sería otra figura, como no sé, un tetraedro, un prisma. El triángulo está en el plano, tiene 3 lados. ¿Sí? No tiene volumen. Bien. Entonces el primer ángulo es alfa, ¿sí? Lo sacamos, como dijimos, con los vectores AB y AC. Fíjense que siempre estoy trabajando con el mismo vértice, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer para sacar el ángulo beta? A ver, ¿qué les parece? Para sacar beta, ¿con qué vectores voy a trabajar? BA y BA y BC. Con el vector BA y BC. Entonces, como yo ya tengo el vector AB, ¿qué voy a hacer con el vector AB? ¿Le cambio qué? El signo. Le cambio los signos para tener el vector BA, ¿sí? Le cambio los signos y obtengo el vector opuesto, que sería el BA, ¿no? Entonces ya lo tengo calculado, sería el 1 menos 1. Y después saco el vector BC, que no lo saqué. Entonces resto el punto B menos C, ¿sí? Que los tengo acá. Y obtengo las componentes de BC. Y después hacemos C lo menos mismo. B, ¿no sería? Claro, C menos B, perdón, sí, C menos B, exactamente. Final menos inicial. Y entonces ahí obtenemos, planteamos el producto escalar. Planteamos el producto escalar entre BA y BC, y después calculamos el módulo de BA. El módulo de BA va a ser igual al módulo de AB, ¿se acuerdan? Entonces va a ser igual a raíz de 2, ya lo tengo. Y el módulo de BC lo calculo porque no lo tengo. Entonces ahí aplicamos despeje del coseno de beta y obtenemos de nuevo cuánto vale beta, ¿sí? Arco coseno de todo esto que me de acá, y obtenemos el ángulo beta, ¿sí? Y una vez que obtuvimos eso, para obtener gamma, si recordamos que los ángulos interiores de un triángulo suman 180, entonces podemos sacar ese gamma por diferencia, ¿sí? Es decir, alfa más beta menos gamma, bueno, no, mejor dicho, más gamma 180, y despejamos gamma y obtenemos ese ángulo, ese último ángulo. Sí. ¿Quién tenía una duda? ¿Cambio los signos o invierto los valores? A ver, ¿qué les parece? Para que un vector sea el vector opuesto. Cambiamos los signos. ¿Sí? Están inventando cosas. Acá porque eran 1 y menos 1, porque tengo el mismo número, ¿sí? Pero no tengo que cambiar las componentes, tengo que invertir los signos, ¿sí? Es decir, multiplicar por menos 1. Bueno. No sé quién me quería preguntar algo que habló y... No, yo, profe, cuando estaba explicando cómo sacar el último ángulo, digo que se resta 180 menos la resta de los otros dos. La suma de los otros dos, claro, exactamente. Restamos de 180 y obtenemos, por último, el ángulo gamma. También lo podemos sacar con los vectores para corroborar, ¿sí? O podemos sacarlo con los vectores BC y BA y CA, que ya los vamos a tener, y después corroborar que la suma nos dé 180 o aproximado, porque acá tenemos decimales, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaría este ejercicio del triángulo, que lo pueden resolver este beta, que quedó sin resolver, y el gamma, que también quedó sin resolver, pueden terminarlo. Y por último, acá tienen tarea. Uy, pero ¿qué pasó? Acá en el último tienen tarea, en la última página, donde tenemos vectores U y B, y tenemos que encontrar K para que los vectores sean paralelos, para que sean perpendiculares, para que el ángulo entre U y B sea pi sobre 3, para que el ángulo sea pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a plantear en el primer ejercicio? Todo esto quiero que lo tengan hecho para la semana que viene, porque no voy a volver a este tema. La semana que viene, tengan o no teoría, yo empiezo con matrices, y la clase ya la tienen subida al aula virtual, la pueden mirar,
Así que no tienen excusas, no entiendo, no sé qué es una matriz y bla, bla, bla. ¿Sí? Así que esto, como les digo, para la clase que viene, resuelto. Y dudas, me pueden escribir por mail, todos tienen mi mail, en el aula virtual está. De nuevo, no hay excusas. Entonces, tenemos el vector u y el vector b. Tenemos que encontrar el valor de k, siendo k la componente en i del vector u, ¿sí? No un versor, porque acá tengo dos componentes, por lo tanto k no existe, ¿sí? Es decir, k como versor. Entonces, ¿cómo hago para que u y b sean paralelos? ¿Cuánto tiene que valer k? ¿Cómo voy a sacar eso? Bueno, vamos a plantear que u vectorial b tiene que ser igual a 0, porque no me acuerdo si lo dejamos explicado o no, pero los vectores, el producto escalar es igual a 0 cuando los vectores son perpendiculares, ¿sí? Eso lo vimos en el producto escalar. El producto vectorial me da igual a 0 cuando los vectores son paralelos, ¿sí? Por eso para este ítem A, que me pide que los vectores sean paralelos, vamos a usar el producto vectorial, ¿sí? Entonces, cuando los vectores son paralelos, del mismo sentido o de distinto sentido, el producto vectorial me da igual a 0, ¿sí? Y cuando el producto mixto es igual a 0, implica que los vectores son coplanares, es decir, que se encuentran en el mismo plano, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando el producto escalar es igual a 0, los vectores son perpendiculares. Cuando el producto vectorial es igual a 0, los vectores son paralelos. Y cuando el producto mixto es igual a 0, los vectores son coplanares, ¿sí? Eso les tiene que quedar grabado en la conciencia para hacer los ejercicios. Entonces, planteamos el primero. Para que u y b sean paralelos, planteo el producto vectorial entre u y b igual a 0. Y de ahí voy a despejar el valor de k, ¿sí? Es decir, voy a plantear que IJK 2K0 350, todo este producto sea igual a 0. Entonces, diagonal principal menos diagonal secundaria, todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí vamos a despejar k, porque nos va a quedar una ecuación en función de k, ¿sí? De este k, no de ese k. Entonces k nos da 10 tercios como resultado, ¿sí? Después compruébenlo cuando lo hagan. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Vamos con el b. U y b son ortogonales o perpendiculares. Entonces, para que u y b sean perpendiculares, planteamos producto escalar. De nuevo, 2k escalar 3, 5, entonces igual a 0, despejamos k y k da menos 6 quintos. De nuevo, compruébenlo por si hubo un error en el cálculo. Y vamos con el c. Nos pide encontrar el valor de k para que el ángulo entre u y b sea pi sobre 3. O, lo que es lo mismo, que el coseno de pi sobre 3 sea igual a 1/2. Es decir que podemos decir que todo este producto sea igual a 1/2. O sea, vamos a decir el coseno de pi sobre 3, que es el ángulo entre u y b, tiene que ser igual a u por b sobre módulo de u por módulo de b. Entonces acá nos va a quedar una ecuación, ¿sí? Que es un poquito más complicada que las anteriores. Nos va a quedar en realidad una ecuación para trabajar en una ecuación cuadrática, ¿sí? En función de k, y simplemente tienen que resolver con la fórmula resolvente, ¿sí? Y encontrar qué valor de k necesito para que el ángulo sea pi sobre 3, y qué valor de k necesito para que el ángulo sea pi sobre 4, ¿sí? Entonces por eso acá les da el valor del coseno, para que reemplacen directamente ese coseno por el resultado, ¿sí? ¿Se entendió esto? Después la clase que viene me dicen cuánto les dio. A ver, ¿qué pasó con esos dos? Bueno. ¿Se entendió o no? Ese último. Sí, profe. Bueno, entonces terminamos acá. Esta clase, como les dije, ya tienen toda la unidad de vectores y también tienen la clase grabada, tienen tarea para hacer, pónganse al día y la clase que viene empezamos con matrices.
Las consultas me las mandan por mail, no tengo problema de contestar nada, pero tienen que hacer ejercicio, porque si no los hacen y si no se ponen al día no van a entender nada de lo que sigue. Así que bueno, hasta acá llegamos. Dejamos acá, nos vemos la próxima. Bueno, adiós. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos al fin.